Atlas de Osteología Humana. Partes 1, 2, 3, 4, 5. Introducción. Los lugares de trabajo. Recuento anatómico. Determinación del sexo. Determinación de la edad. Osteometría. Caracteres epigenéticos. Filiación racias. Determinación de la estatura. Condiciones de salud. Características culturales. Tafonomía. Antropología forense. Bibliografía. A el maestro Arturo Romano Pacheco con el cariño y respeto que merece, quien ha sido formador de muchas generaciones de investigadores en osteología. Introducción. Muchas veces cuando el estudiante de antropología se enfrenta por primera vez al material esquelético no necesita libros que le den muchas descripciones detalladas, sino más bien necesita información concreta y de fácil acceso para poder acercarse a un material difícil de conseguir que son restos óseos humanos. También necesita un modelo de comparación, aunque sea en dibujo, que le permita identificar ciertos patrones en él. Material esquelético que al compararlos con los dibujos y esquemas le permitan obtener información útil para su trabajo. De esta manera diseñe este material que está conformado más bien por esquemas y dibujos, así como tablas y cuadros con unas breves explicaciones introductorias que le ayuden a acercarse al material óseo para que después, si necesita profundizar en el tema, pueda recurrir a alguno de los excelentes y muy extensos manuales de osteología antropológica citados en la bibliografía, donde encontrará discusiones teóricas y la suficiente información de temas específicos de este vasto campo de estudio. En la primera parte presento un resumen de los locales de estudio y las características que deben de tener para ser adecuados para el manejo de material óseo. En la segunda sección presento un resumen de la anatomía del esqueleto que tal vez para el especialista resulte inútil, pero para los que se enfrentan por primera vez a restos óseos les será muy útil para empezar a familiarizarse con ellos. En la tercera parte presento uno de los pilares de la osteología, que es la determinación de los aspectos demográficos que están representados por la edad y el sexo. En la cuarta parte presento el análisis comparativo, que al igual que la sección anterior está compuesta por dos partes, por el análisis métrico y el no métrico o epigenético. Muy ligado a estos capítulos está la determinación de la filiación racias, entendiendo esto como una expresión de ciertas características que no dan superioridad ni inferioridad, sino solo distancias genéticas entre poblaciones. Posteriormente analizamos algo muy interesante, que es la determinación de la estatura. Entramos luego a un capítulo muy útil en las investigaciones antropológicas, que es el de la osteopatología, que justamente nos permite inferir una serie de problemas a través del diagnóstico de enfermedades que atacaron los huesos y dejaron sus huellas en ellos. El capítulo de transformaciones culturales nos muestra una serie de actuaciones del hombre para modificar el cuerpo de sus semejantes o darles el último adiós, lo cual puede dar mucha información de las creencias y forma de pensamiento de las culturas que se tomaron el trabajo de hacer las intervenciones que se reflejan en el material esquelético. El último capítulo está dedicado a la tafonomía, que es muy importante tenerla en cuenta, puesto que muchas alteraciones atribuidas falsamente a condiciones patológicas y culturales no son más que en realidad cambios biológicos del esqueleto. Para redondear la información se encuentran dos apéndices, uno que se relaciona con la obtención, traslado y preparación del material osteológico para el estudio, y uno de una aplicación práctica, que es la utilización de la información osteológica en la resolución de casos forenses, que últimamente ha tomado mucho auge. Esperando que pueda servir a los estudiantes que empiezan en este fascinante mundo que es la osteología humana. Antes de hablar de cómo estudiar los huesos humanos, necesitamos hablar un poco de lo que es el local físico donde se va a llevar a cabo el estudio. Si bien es apasionante y muy romántica la idea del experto que emite sus conclusiones viendo los restos óseos en el terreno momentos después de ser excavados, esto es poco real y práctico, puesto que para estudiar un esqueleto a profundidad necesitamos una infraestructura suficiente en donde tengamos las condiciones ideales para poder obtener conclusiones válidas de este análisis.
Si bien en ocasiones se está en la excavación arqueológica y se puede hacer un análisis preliminar en campo que puede darle información útil al arqueólogo para entender qué está excavando y le ayuda a plantear hipótesis de la importancia de los restos esqueléticos que está descubriendo, esto no puede pasar de datos parciales que deberán ser revalorados con un estudio posterior mucho más detallado en el laboratorio, donde se cuenta con adecuada iluminación, abundante agua y acceso a una serie de recursos que en el campo son muy difíciles de obtener, como son diferentes luces, rayos X, una amplia biblioteca. En este capítulo me referiré primeramente al campamento arqueológico, donde se puede hacer la primera revisión, y si hay condiciones, el lavado y marcado de los materiales, para después referirme al centro de investigación, donde se encuentran una serie de condiciones materiales para poder analizar cuidadosamente el material óseo, así como una serie de cuartos anexos en donde se pueden preparar y realizar una serie de estudios que proporcionarán mucha información del esqueleto encontrado y los materiales necesarios para trabajar. El campamento arqueológico. El lugar inicial donde se tiene contacto con el material óseo es la misma excavación arqueológica, donde empieza a surgir el material esquelético, muchas veces junto con otros elementos como son restos de flora y fauna, herramientas utilizadas por la civilización en estudio, construcciones arquitectónicas y un sinfín de posibilidades. En muchas ocasiones existe la posibilidad de establecerse en una población cercana donde se cuente con todos los servicios, agua potable, luz, conexión a Internet, en cuyo caso el trabajo será mucho más cómodo. Sin embargo, en ocasiones los sitios arqueológicos están distantes de la civilización, motivo por el cual se necesita establecer un campamento donde se vivirá mientras se desarrolla la excavación. Como no todo el tiempo están apareciendo restos óseos, se puede ir trabajando el material previamente extraído mientras aparece nuevo material para estudio. En la lámina presento la organización de un campamento hipotético. Como es de suponer, la distribución será diferente de acuerdo a las condiciones del terreno y la disponibilidad de espacio en cada caso. Dentro de la excavación generalmente se desciende por niveles estratigráficos, lo que significará que existan escalones entre diferencias de capas, por lo cual se pueden utilizar tablas para facilitar el descenso y el paso de las caretillas llenas de tierra. Es importante que la tierra extraída sea depositada en diferentes montículos por capa y algo alejado de la excavación para que no caiga de nuevo a ella. Un punto importante es el cernido de la misma, puesto que de esta forma se pueden recuperar pequeños huesos o dientes que pasaron inadvertidos en la excavación. Dentro del campamento debe estar bien delimitada un área de dormitorio, comida y aseo diferente del área de almacenamiento y análisis del material de estudio. 1. Material básico para el osteólogo en campo. El equipo en campo debe ser ligero y fácil de transportar, sobre todo si tomamos en cuenta que muchas veces se tengan que recorrer grandes distancias con el equipo en la mochila, situación en la cual mientras más material llevemos, será más difícil nuestro andar. Si bien decíamos que debemos llevar lo mínimo, sí debemos de contar con el material básico que permita trabajar en el campo. Si bien es importante tomar medidas de los huesos, el estuche básico es fácil de transportar y por su constitución permite ser llevado en condiciones adversas, mientras que otros materiales como el mandibulómetro o la tabla osteométrica no es recomendable llevar a campo por lo voluminoso de estos instrumentos. Un material básico en la actualidad es la computadora, que permite elaborar reportes y bases de datos aún sin la impresora. Otro equipo básico es la cámara fotográfica digital, que permite ir documentando todo nuestro trabajo, así como capturar detalles interesantes de nuestro material para enviar por los modernos medios de comunicación a otros colegas. Una tabla también es muy útil, puesto que nos permite tener un soporte mientras realizamos croquis y tomamos notas importantes de nuestro trabajo. Se recomienda también una caja de herramientas que tiene el material necesario para excavar entierros, así como una pequeña lapicera que nos permite llevar objetos de papelería y que nos ayuda también a limpiar el material óseo. Caja de herramientas y lapicera. Como dijimos en la lámina anterior, es necesario llevar una caja de herramientas y una lapicera que nos permiten llevar de forma ordenada el material de trabajo para la osteología de campo. La caja de herramientas es una caja metálica de tamaño medio que lleva herramientas que nos ayudan a excavar. Estos materiales son sencillos y se encuentran en cualquier ferretería a un costo bajo, como la pala de mano o bien los taíque de madera o los pinceles. 2.
La lapicera puede ser una caja de plástico pequeña o bien una bolsa de plástico flexible como las que usan los niños en la escuela, en la cual llevamos material que podemos utilizar tanto en el campamento como para excavar. Instalación en campo. En el campo necesitamos tener implementos plegables y de materiales livianos y resistentes, lo que permite llevar el material necesario y no hacer demasiado pesado el equipo a transportar al campamento. En la lámina se observa por un lado material recién extraído y lavado que se está secando en 2 charolas con un pedazo de papel que las identifica y permite diferenciar cada uno de estos 2 entierros. Por otra parte, ya se observa sobre la mesa material que ya se está analizando con una cédula en la tablilla y el equipo de medición. El centro de investigación. Como se ha mencionado desde el principio del capítulo, el osteólogo moderno necesita estudiar el material en un lugar específico que tenga condiciones adecuadas para que pueda trabajar y obtener el máximo provecho posible de los restos óseos. Para lo cual debe de tener un centro de trabajo con condiciones ideales, aunque claro está, el acondicionamiento de un espacio con todas las características a veces se convierte en un sueño utópico, puesto que no siempre existen los recursos económicos para tener costosos laboratorios y lugares adecuados para compartir los resultados del trabajo. En lo ideal debe de contar con un lugar de estudio que lo más conveniente es que tenga varias mesas de manera que puedan trabajar en diferentes proyectos investigadores sin correr el riesgo de que se mezclen los materiales. Es importante destacar que la labor científica no solo se limita al estudio de los huesos, sino que se tiene que tener una fase previa de búsqueda de datos y después del trabajo con los huesos se requiere de un estudio estadístico y la redacción del informe final. Esto lo realiza el investigador en su oficina, la cual debe ser lo más confortable posible. Además, se necesita tener cuartos de dibujo y de fotografía con el mobiliario y la infraestructura necesaria. Para su buen funcionamiento, sobre todo el de fotografía, necesitará agua corriente y un drenaje adecuado para dar salida previo tratamiento a los productos de desecho potencialmente tóxicos. De manera similar, los laboratorios de química y extracción de ADN necesitan tener además una campana para las sustancias tóxicas. Los de rayos X necesitan blindajes de plomo para evitar que las radiaciones emitidas dañen al resto del personal académico. Siempre es deseable tener una biblioteca en la cual existan textos especializados de antropología física y osteología, además de recibir periódicamente las revistas en las que se dan a conocer las nuevas técnicas de estudio. Otro punto importante son los sitios de reunión para discutir los trabajos internamente, como sería la sala de juntas o bien el auditorio para organizar congresos y conferencias en donde se presentan los resultados de las investigaciones y se someten a críticas y colaboraciones de otros osteólogos aunque trabajen en centros de investigación distintos. El laboratorio. El centro donde se hará el estudio definitivo del material óseo y, como es lógico, necesita tener algunas instalaciones altamente especializadas. 3. Como una adecuada iluminación, que si bien es recomendable la luz natural, no debe ser la única fuente de iluminación. Siguiendo con las instalaciones eléctricas, debe de contener suficientes contactos para microscopio estereoscópico, diferentes tipos de lámparas y algo muy importante en nuestros días son las instalaciones para conectar las computadoras portátiles. Otra instalación necesaria es la hidráulica. Siempre se debe de disponer de agua corriente y debe haber una tarja de tamaño suficiente para lavar un esqueleto entero. Es importante que ésta contenga una malla para que pequeños indicios así como huesos sueltos y dientes no se vayan a la alcantarilla. También se necesita una mesa de cubierta resistente en la que se pueda extender el esqueleto para poder realizar los estudios convenientes, así como anaqueles suficientes para guardar cajas de esqueletos que no deben de estar más de 2 por entrepaño para que el peso de las superiores no dañe a las inferiores. Es conveniente que el laboratorio tenga un negatoscopio para observar placas radiológicas utilizadas para varios fines, como la detección de líneas radiopacas, de fracturas bien consolidadas y para determinar la edad. Por último, es importante recordar que parte importante de la investigación osteológica es una revisión bibliográfica, el análisis estadístico de la información, por lo cual deben existir oficinas aparte para que los investigadores desarrollen estas tareas. Laboratorio de fotografía. Parte fundamental de nuestro trabajo es la ilustración, la cual logramos tomando fotografías que muestran aspectos interesantes del estudio del material óseo que encontramos.
Además debemos demostrar detalles de las características en particular de nuestro estudio de manera que otros investigadores que lean nuestro material pueden comparar sus resultados con los de las imágenes que proporcionamos. Al igual que otras áreas, debe de tener un espacio con características técnicas específicas. Por ejemplo, se debe de usar un ciclorama, que consiste en una tela con un fondo negro, rojo o verde, que son los colores que proporcionan mayor contraste a los huesos. Algo también importante sería la iluminación adecuada. Si bien en ocasiones se puede utilizar la iluminación natural, esta tiene que ser apoyada por lámparas y difusores para resaltar las características en estudio. En ocasiones, cuando se interesa mostrar sangre, por ejemplo, se necesita eliminar la luz natural y sustituirla con ultravioleta. Si bien en años pasados la fotografía necesitaba de revelado de rollos de película, en la actualidad cada vez se sustituye más con la fotografía digital, que se imprime directamente de la computadora, quedando en desuso los cuartos oscuros. Cuarto de rayos X. Como se verá en el resto de este texto, desde que se descubrieron los rayos X han sido un potente aliado en la osteología antropológica, puesto que nos permiten estudiar la estructura interna del hueso sin necesidad de dañar el esqueleto, que al fin y al cabo es un bien cultural invaluable. El determinar la estructura interna nos permite saber la edad aproximada de muerte y algunos datos interesantes sobre las condiciones de salud. El equipo se compone de una mesa de estudio, una fuente emisora que, dependiendo de la distancia a el hueso en estudio, producirá diferentes imágenes, así como un chasis donde se colocará la película a impresionar. Si bien los rayos X son muy útiles, deben de manejarse bajo estrictas normas de seguridad, puesto que la exposición irresponsable a los mismos puede causar daño a la persona que los utiliza. El cuarto debe de contar con un blindaje de plomo, lo que evita el daño por la radiación, y los mandos del aparato deben de estar en un cuarto aislado, o por lo menos debe de activarse la emisión de radiación en un momento en que no se encuentren investigadores. Cuando sea indispensable que alguien manipule los huesos, debe de tener mandil, gafas, collarín y todo el equipo emplomado necesario para no recibir el daño. Laboratorio para la extracción de ADN. En los últimos años se ha desarrollado a pasos agigantados las técnicas de extracción del ácido desoxirribonucleico o ADN, el cual puede ser muy útil para investigar relaciones de parentesco, así como para identificar algunos marcadores bioquímicos en las poblaciones esqueléticas, lo que abre un mundo de posibilidades. Sin embargo, para que estos huesos sean útiles, deben de ser tratados desde el campo adecuadamente, así como deben manejarse adecuadamente en el laboratorio, puesto que de otra manera se obtendría el ADN del operario. Con ese objetivo debemos de tomar las siguientes precauciones en el manejo de la muestra. Lo primero es que el material de corte esté nuevo de preferencia, o en caso de ser imposible, que esté totalmente esterilizado. Un segundo punto es usar guantes desechables, así como una escafandra acompañada de tapabocas y goggles, lo que evitará que accidentalmente entre en contacto con la muestra nuestros cabellos y secreciones, los cuales pueden salir en la muestra como un perfil mezclado. Recuento anatómico. Introducción. Antes de entrar en sí a el estudio del material esquelético, necesitamos, aunque sea de manera muy somera, mencionar los huesos del esqueleto y sus principales características, puesto que esto nos permitirá determinar de qué hueso se trata, así como la descripción de la ubicación de alguna característica o lesión específica. Además de poder comparar segmentos o huesos muy fragmentados que de alguna manera tenemos que estudiar, aunque, como es obvio, den muy poca información. Es importante recordar que una cosa son los huesos en vida y algo muy distinto el material osteológico que estudiamos en el laboratorio, puesto que de principio están desarticulados y han perdido muchas de sus relaciones anatómicas, además de la destrucción por factores tafonómicos. En este capítulo presentaremos los huesos que forman el esqueleto humano y, en los casos posibles, sus métodos de identificación y ordenamiento. El esqueleto. En esta primera lámina se presenta el esqueleto desde la vista anterior y posterior, articulado en posición anatómica para recordar la ubicación de los huesos. Como lo presentaré en la lámina siguiente, esta disposición es la anatómica, pero nunca vamos a encontrar en un contexto arqueológico así, sino huesos sueltos producto de mucho tiempo de permanencia enterrados. Esqueleto extendido en una mesa de estudio. En esta lámina presento los huesos desarticulados como generalmente los encuentra el antropólogo físico, quien
Es conveniente que coloque los huesos en esta disposición para facilitar la realización del inventario, pues es más fácil determinar los huesos ausentes. Es importante mencionar también que dependiendo de la calidad de la excavación y de factores tafonómicos se pierden algunos huesos como el hyoides y los de manos y pies. Terminología básica. Antes de hablar del esqueleto y cómo está constituido, tenemos que explicar que para su estudio se divide en 3 planos, a saber el coronal, el sagital y el transverso. 4. El plano coronal divide al cuerpo en 2 mitades, una anterior y una posterior. El sagital, que su nombre viene de las flechas en griego, divide al cuerpo en 2 mitades simétricas, la derecha y la izquierda, y por último el plano transversal, que divide el cuerpo en 2 mitades, la superior y la inferior. En el embrión existen 2 extremos que se conservan en la vida adulta. Por un lado, el cefálico, que se utiliza para describir todo lo que se dirige a la cabeza, y caudal, todo lo que se dirige hacia la cola. Hablamos de proximal cuando se dirige hacia el centro del cuerpo, mientras que cuando se aleja del mismo hablamos de distal. De manera similar utilizamos los términos medial hacia el centro y lateral que se aleja. Partes de un hueso. Todo hueso está formado por tejido esponjoso en su interior o médula, que tiene la función de producir células sanguíneas, y una cubierta formada por hueso compacto que les da la resistencia característica. 5. Además de esto, está recubierto por una capa de tejido conectivo que se conoce como periósteo. En los huesos largos, como la tibia que presentamos como ejemplo, además tenemos en los extremos cartílago de crecimiento, por lo cual tenemos 2 epífisis, una proximal y otra distal, y una diáfisis en la porción central. Esto va a desaparecer cuando el hueso alcanza la edad adulta y se forma un hueso único. Cabeza. En esta lámina presento los huesos que en su conjunto y articulados el cráneo y la mandíbula para mostrar los principales detalles anatómicos. De hecho, por eso se toma desde los 3/4, en donde se pueden observar detalles de la vista frontal, superior y lateral, para en las siguientes láminas presentar los principales huesos aislados. Frontal. El frontal es el hueso de la frente que también interviene en la formación del techo de las órbitas. En la determinación sexual es importante, puesto que es rugoso en el hombre y grácil en la mujer, además de que los arcos superciliares son más prominentes en el sexo masculino. También es importante para la determinación de la presencia de criba orbitaria relacionada con la anemia. Parietal. Los parietales son huesos pares que se articulan con el homólogo en la sutura sagital, con el frontal en la coronal, y con el occipital en la sutura lamboidea. En su conjunto forman el techo de la bóveda craneana. En la cara cerebral se observa el trayecto de la arteria meningea media, quien da irrigación al cerebro, y en sujetos actuales que han sufrido hipertensión endocraneana se puede observar profundización de dicha impresión. Temporal. El temporal es un hueso par que se articula con los parietales y contienen las apófisis mastoides, que su tamaño es importante en la determinación sexual. Occipital. El hueso occipital es un hueso único de la base del cráneo que contiene la articulación con el resto del cuerpo, que es el foramen magnum o agujero magno, sitio por donde pasa la médula espinal. Dentro de la filogenia humana ha ido desplazándose hacia adelante, situándose actualmente en el centro de la cabeza. En la determinación de sexo se considera mayor en el sexo masculino que en el femenino. Esfenoides. El esfenoides es un hueso que participa en la formación de la base del cráneo y de la pared posterior de las órbitas y parte del techo de las mismas, además de contener una excavación donde reposa la glándula hipófisis, que se conoce como silla turca. Etmoides. El etmoides es un pequeño hueso que forma parte de la base del cráneo y a su vez también interviene en la formación de la nariz, dándole el tabique y los cornetes superiores y medio, además de que por su techo atraviesan las fibras del nervio olfativo. Cigomático. El hueso malar o cigomático es el hueso del pómulo muy pronunciado en poblaciones asiáticas, lo que les da el aspecto típico a los individuos de esta región. Junto con el temporal forma el arco cigomático, lo que le da su nombre, pero además interviene en la composición del suelo de las órbitas, así como de su pared lateral. Su anchura y rugosidad pueden ayudarnos a determinar el sexo. Palatino.
Los palatinos son huesos pares que se unen a los maxilares para formar la parte posterior del paladar. También se unen a el esfenoides en su parte superior y forma parte de los pisos de las órbitas. Maxilar. Los maxilares mal llamados superiores, puesto que el inferior es la mandíbula, que es independiente. Además de intervenir en la aportación de la dentadura y la formación de la mayor parte del paladar, también forman parte de la nariz y el piso de la órbita, así como el pómulo. Mandíbula. La mandíbula adulta es un hueso único en forma de parábola que se articula con el cráneo en la articulación temporomandibular. Contiene un cuerpo, que es la porción en donde se inserta la dentadura inferior, y dos ramas ascendentes que terminan en los cóndilos, que son los que se articulan con el temporal. Dentro de la antropología es un hueso muy diagnóstico para la determinación del sexo y la filiación racias. Hioides. El hioides es un hueso muy pequeño y frágil que se localiza en el cuello y sirve de punto de anclaje para la musculatura de esta región, permitiéndole los movimientos de flexión y extensión. Está compuesto por un cuerpo y dos pares de astas, dos anteriores y dos posteriores. En los casos de asfixia mecánica es frecuente encontrarlo con las astas rotas, lo cual nos da mucha información de la manera de muerte y nos hace pensar en algunos tipos de sacrificio. Lamentablemente es difícil de encontrar en contextos arqueológicos por su pequeñez, es fácil que se pierda durante el proceso de excavación. Dientes. Los dientes no son tejido óseo, sin embargo, por estar insertos en los huesos y por ser igual que el anterior, constituidos de minerales, son sumamente resistentes y pueden sobrevivir miles de años, lo cual los convierte en un material muy valioso para el antropólogo, puesto que puede establecer criterios para determinar edad, sexo, filiación, racias, aunque no tenga el reto del esqueleto. Existen dos tipos de dentaduras, la de leche o provisional y la definitiva. La primera es una dentadura menor con menos piezas y que, como en todos los mamíferos, se mudará por una dentadura definitiva que va impulsando a las piezas provisionales hacia afuera para instalarse ella. Anatomía de un diente. Todo diente está formado por dos porciones. Por un lado, la corona, que es la parte visible del mismo en la superficie, y una raíz en la profundidad de los huesos en los que está inserto. La corona está cubierta de una sustancia dura conocida como esmalte, y debajo de la misma se encuentra una capa suave conocida como dentina, por donde llegan vasos y nervios a cada pieza dentaria. Como es lógico, el osteólogo nunca va a encontrar la encía, puesto que desaparece con el tiempo y en los huesos secos ya no es observable. Tipos de dientes. Los dientes son sumamente especializados en diversas funciones, motivo por el cual es importante que el antropólogo pueda identificar de qué pieza estamos hablando, puesto que tienen características típicas de acuerdo a su función. Cuando se encuentran las piezas dentales en el cráneo o la mandíbula, es muy fácil su identificación por la posición que ocupan, pero cuando se encuentran sueltos el trabajo se complica, aunque un antropólogo experto no tiene problemas para identificarlos. 6. Los incisivos están dedicados al corte, por lo cual poseen un borde filoso y una sola raíz. Los caninos están destinados a clavar, por lo cual poseen forma pentagonal con dos bordes filosos que forman una punta. Los premolares y molares están destinados a moler y triturar los alimentos, motivo por el cual tienen varias superficies de molienda, además de que poseen varias raíces. Columna vertebral. La columna vertebral está formada por un conjunto de 24 segmentos óseos conocidos como vértebras, que permanecen fuertemente unidas entre sí por discos de cartílago entre ellas. Cuando nacemos tenemos solamente una curvatura única, mientras que al adquirir la bipedestación se van desarrollando las curvaturas secundarias, dándole la típica forma de S itálica. Características identificativas de los diferentes segmentos de la columna vertebral. Para el antropólogo en el laboratorio es muy importante poder identificar las vértebras en un esqueleto empacado en una caja, y que generalmente trae las vértebras en una sola bolsa, perdiéndose todo indicio de su posición o ubicación. Las vértebras cervicales tienen las dos primeras características que las hacen únicas y fácilmente reconocibles. El atlas, que es la primera vértebra, se caracteriza por no presentar cuerpo y ser un anillo óseo con las superficies articulares para el cráneo en su porción superior.
El axis o segunda vértebra cervical es también una vértebra atípica puesto que posee una prominencia dorsal que le sirve de cuerpo al atlas y que se conoce como apófisis odontoides. De la tercera a la sexta se caracterizan por tener un cuerpo pequeño acorazonado y por poseer espinas divididas en dos, además de poseer en los lados agujeros para el paso de los vasos que irrigan el cerebro. La séptima es una vértebra de transición que se caracteriza por poseer una apófisis sumamente larga no dividida y sin agujeros laterales. Las vértebras torácicas son comparativamente mayores y son fácilmente identificables por las carillas articulares para las costillas. Las vértebras dorsales son las más anchas de todas y se caracterizan por no presentar carillas articulares. Para identificar qué número de vértebra dorsal o lumbares tenemos que tener en cuenta que van creciendo en sentido caudal, entonces es factible separarlas primero y la más pequeña es la primera y así iremos bajando, cada vez a vértebras mayores. El sacro y el coxis están formados por la fusión de vértebras, pero los trataremos en la cintura pélvica de la cual forman parte. Características identificativas de las vértebras. Esternón. Es un hueso ubicado en el centro del pecho, el cual da protección al corazón y es también el punto donde se articulan las clavículas y las costillas. Consta de tres partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Renfrew menciona que en el sexo masculino es más largo y robusto, mientras que en el femenino es corto y estrecho. Costilas. Son 12 pares de segmentos óseos que se articulan con la columna vertebral y con el esternón para formar una coraza para el corazón y los pulmones. Además intervienen en la respiración elevándose y descendiendo rítmicamente, variando en volumen de la jaula torácica en inspiración y al expirar el aire. Todas las costillas están formadas por una cabeza, el cuello y un cuerpo. 7. Existen tres grupos diferentes de costillas: las verdaderas, las falsas y las flotantes, dependiendo de si se articulan con la columna y el esternón en el primer caso, solo con la columna e indirectamente con cartílago, y las flotantes que solo se articulan con la columna. Identificación de las costillas. En el laboratorio podemos identificar algunas costillas por su grupo. Esto nos ayuda a separarlas en tres, lo que nos ayuda mucho a la identificación. Dentro de las verdaderas es muy fácil identificar la primera por lo corta, ancha, plana y las múltiples impresiones de los vasos del cuello. Las costillas van creciendo en sentido cefalocaudal, siendo mayores cada vez de manera que podemos extenderlas sobre la mesa e ir ordenándolas por tamaño. Como es lógico, las flotantes últimas dos carecen de carillas articulares, son poco incurvadas y terminan en punta. Cintura escapular. Está compuesta por 5 huesos: el esternón, al que nos referimos en láminas anteriores, las clavículas y los omóplatos, uno de cada lado. Estos huesos conectan el tronco con los miembros superiores y le permiten al ser humano realizar movimientos de lanzamiento que son únicos de la especie. Clavícula. Las clavículas son 2 huesos simétricos que tienen forma de S itálica y que se articulan con el esternón en su parte medial, motivo por el cual el borde es rugoso, mientras que se articulan con el hombro en la lateral, motivo por el cual el borde es redondeado. La longitud y grosor de las mismas puede servir para determinar el sexo y la afinidad racias. Omóplato. Los omóplatos son un par de huesos de forma romboidal que se localizan en la espalda, dando mayor protección a esta zona, además de darle inserción a los músculos lumbares y los provenientes del cuello y hombro. En el sexo masculino pueden ser estrechos y largos, mientras en el sexo femenino tienden a ser anchos y cortos. Cintura pélvica. La cintura pélvica en el adulto está conformada por 4 huesos: el sacro, el coxis y un coxal de cada lado, aunque en el individuo infantil tanto el sacro como el coxis están formados por vértebras que se van a fusionar en 2 huesos. De manera similar, los coxales están formados cada uno por 3 huesos que se van a fusionar en el acetábulo. Esta unidad, junto con la cabeza ósea, nos permite determinar el sexo con un 98% de certeza, al igual que nos es útil para determinar la edad en los adultos hasta los 50 años. Como la cintura escapular, a continuación la presento en su conjunto y posteriormente analizaremos los huesos que la componen.
Sacro y coxis. Son dos huesos provenientes de la fusión de vértebras que en el adulto se encuentran unidos. El sacro conservará dos aspectos que nos hacen recordar su origen. Por un lado, conserva escotaduras para el paso de nervios que quedarán como agujeros laterales en el adulto, al mismo tiempo conservará líneas en la cara ventral que recuerdan la fusión de las vértebras. El coxis, a diferencia, está atrofiado puesto que formaba la cola, que en el humano se ha perdido y solo quedan una vértebras fusionadas como recuerdo filogenético. En material arqueológico es muy raro que se encuentre, puesto que como es un hueso muy pequeño es frecuente que se pierda en el proceso de excavación. El sacro es un hueso que nos puede dar mucha información acerca del sexo del individuo, por lo que el osteólogo lo debe conocer bien. Coxal. Los coxales son dos huesos que se articulan entre sí en la sínfisis púbica y se articulan en la región dorsal con el sacro. En los individuos subadultos están formados por tres huesos, el ileón, el isquion y el pubis, que en el adulto formarán un solo hueso de cada lado. Dentro de la osteología son un hueso clave para poder determinar el sexo, puesto que con estos y la cabeza podemos determinar el sexo con una exactitud del 95%. También son útiles para determinar la edad desde los 18 hasta los 50 años. Esqueleto de los miembros. Tanto los miembros superiores como los inferiores tienen una estructura muy similar, derivada de un tiempo en que se fue tetrápodo. En conexión con el centro existe un hueso único, ya sea el húmero en la superior o el fémur en la inferior. Dos huesos distales que le permiten tener movimientos rotativos, aunque en el caso de los brazos es mucho más notable que en las piernas, y por último las extremidades distales, que están formadas por tres líneas de huesos: carpo o tarso metatarso, que está formado por 5 huesos, y dedos, que están formados por 3 unidades, a excepción de los primeros, que están formados por solo 2. Húmero. Es el hueso único del antebrazo que se articula en la cavidad glenoidea con el omóplato. Al ser un hueso con cabeza esférica, tiene gran libertad de movimiento, puesto que puede desplazarse en 3 ejes, a diferencia de su contraparte en la pelvis, que tiene movimientos más limitados. Esta libertad de movimientos tiene un costo, que es que se puede esguinzar más fácilmente que el fémur. En la diáfisis se insertan músculos que pueden hipertrofiarse al desarrollar algunas actividades pesadas y por largo tiempo. En su extremidad inferior contiene una base amplia de forma triangular, donde se va a articular con el cúbito, que lo cubre, formando una auténtica bisagra ósea, y con el radio. Puede presentarse una perforación que, sobre todo en el lado izquierdo, puede ser indicativo del sexo femenino, según Salas. Cúbito. Es un hueso del antebrazo, se articula con el húmero sobreponiéndose a él con la cavidad sigmoidea, lo cual da mucha protección a el codo. De manera lateral se articula con el radio un poco por debajo de la cavidad sigmoidea. En su extremo distal encontramos una pequeña prominencia, que es la apófisis estiloides, que en huesos arqueológicos, por lo pequeña y delgada, es fácil que se fracture. Radio. Se articula lateralmente con el cúbito, lo cual nos permite tener mucha movilidad. De hecho, estamos constantemente variando entre la pronación y la supinación, motivo por el cual no podemos decir que uno es interno y otro externo, sino que depende de qué posición tomemos. Para identificar al radio debemos de saber que su parte más externa de su epífisis distal está viendo al pulgar. En su epífisis proximal tiene una cabeza en forma circular, lo cual nos es muy útil para identificar este hueso. Mano. Los huesos de la mano se organizan en 3 secciones. El carpo está formado por 8 huesecillos distribuidos en 2 series: el metacarpo, que está compuesto por 5 huesos largos, y los dedos, que a su vez están formados por 3 segmentos: el proximal, el medio y el distal, lo que les permite tener gran movilidad. El pulgar tiene la característica de ser oponible y solo poseer 2 falanges, la medial y la distal. Por el pequeño tamaño, en ocasiones es difícil encontrar los huesos del carpo y las falanges, sobre todo las distales. Fémur. Es el hueso más grande del cuerpo, se articula en forma oblicua con el coxal en la cavidad cotiloidea, y de hecho, como veremos en el próximo capítulo, el grado de oblicuidad en esta articulación es un buen indicador del sexo, puesto que la mujer necesita mayor oblicuidad para articular en una pelvis ancha y baja. Rótula o patela.
Son pequeños huesos de forma redondeada o de corazón que se articulan en la parte anterior de la rodilla entre el fémur y la tibia. Estos huesos son los sesamideos de mayor tamaño. Tibia. Hueso muy ancho y masivo de forma más o menos triangular, que se articula con el fémur en su extremo proximal y con el pie en el distal. De hecho, la parte curvada del tobillo está formada en su parte interna por la epífisis distal de dicho hueso. Peroné. El peroneo fíbula es un hueso delgado que se articula con la tibia. Si bien tienen una estructura similar a la del miembro superior, la pospierna tiene mucho menos libertad de movimiento que el brazo. La parte redondeada que vemos en el tobillo por la cara exterior está dada por la epífisis distal de dicho hueso. Pie. El pie está formado por 3 segmentos: el tarso, el metatarso y los dedos. El tarso está formado por 4 huesos de gran tamaño: el calcáneo, el astrágalo, el escafoides y el cuboides, y 3 huesos más o menos cúbicos conocidos como cuñas. El metatarso está formado por 5 huesos largos y los dedos están formados por 3 huesos cada uno, a excepción del primero, que solo tiene proximal y distal. En el resto de los dedos existe una proximal, medial y distal. Individuo infantil. Antes de terminar este capítulo, quiero presentar el esqueleto de los niños, que tiene particularidades importantes, puesto que está formado por huesos en formación que puede ser difícil de reconocer para el neófito. Si bien durante mucho tiempo se consideró que los niños eran insignificantes en el estudio de poblaciones antiguas y muchas veces se referían a ellos solo como encontramos tantos individuos infantiles en los reportes de investigación, se ha abierto una serie de estudios en los que es importante incluir este segmento de la población para entender los grupos pretéritos. Además, se han hecho estudios que permiten determinar el sexo, la edad, las condiciones de vida a través de su estudio, de manera que ya no tienen por qué pasar invisibles para los investigadores. En esta primera lámina presento un individuo de aproximadamente 3 años con todos sus huesos en posición anatómica, y en la siguiente lámina presento un esqueleto como se encontraría en un laboratorio, y en las siguientes láminas presento la cabeza y el ilíaco, huesos de mucho interés antropológico. Esqueleto fetal. En esta imagen presento un esqueleto de un niño extendido en la mesa para inventario. Es importante destacar que, como hablé al principio de los adultos, en el laboratorio vamos a encontrar huesos sueltos sin relaciones anatómicas, lo cual nos va a dar ciertas particularidades, que es lo que le interesa al osteólogo. Esta colocación es artificial, pero nos permite fácilmente evaluar con qué partes del esqueleto contamos y si hay afectaciones en segmentos continuos. Cabeza del neonato. El neonato presenta la peculiaridad de que sus huesos están unidos por tejido cartilaginoso que con la putrefacción se van a degenerar, de manera que muchas veces vamos a encontrar los huesos sueltos o unidos por una matriz de tierra. Krenzer, 8, justamente propone, para determinar la edad en subadultos, estudiar el desarrollo y medidas de cada uno de los huesos. Es de importancia recordar que el neonato, para poder pasar por el canal del parto, tiene que reducir sus diámetros de 12 a 9 centímetros, lo cual logra sobreponiendo huesos que no pueden estar unidos muy firmemente sino por cartílago relativamente flexible en 5 puntos conocido como fontanelas, las cuales van a desaparecer con el paso del tiempo para dar origen a un cráneo infantil. La bregmática tiene forma de rombo y se localiza en la sutura cornal. La lamatica tiene forma de triángulo en la lambiodea. Las astericas y epitericas son pequeñas entre los temporales y parietales. Ileón. El ileón es un hueso constituyente del coxal y abarca la porción más cefálica y lateral de dicha región. Dentro de la osteología tiene importancia en la determinación sexual, puesto que la forma de la carilla articular y la escotadura ciática que se está desarrollando son bastante diagnósticas. Por tal motivo merece una lámina para revisar sus principales características anatómicas, a diferencia del isquion y el pubis, que adquieren características discriminativas en la edad adulta. Determinación del sexo. Introducción. Uno de los aspectos básicos en la osteología antropológica es la determinación del sexo, puesto que esto es un aspecto fundamental para otros estudios, puesto que para determinar la estatura existen tablas diferentes para el sexo masculino y femenino. De manera similar, para determinar la edad se necesita determinar el sexo, puesto que ambos sexos tienen un ritmo de desarrollo diferente.
Cuando contamos con esqueletos completos la labor es muy sencilla, sin embargo, cuando contamos con huesos sueltos o, peor aún, con solo fragmentos, el trabajo será muy difícil, si no en ocasiones imposible. En este capítulo iniciaremos con los métodos morfológicos, que son los más sencillos, 9, para después entrar en los métodos métricos y posteriormente enfocarnos en una población que durante mucho tiempo fue despreciada y que sin embargo ofrece mucha información útil para la antropología, que son los individuos subadultos. Determinación del sexo en el esqueleto en su conjunto. En general podemos decir que el sexo masculino tiene huesos más grandes y con inserciones musculares más marcadas, que el femenino, que tiene generalmente es más grácil y delgado, 10. Además, la mujer, por su función procreadora, tiene una extremidad inferior especialmente las adaptada para dicho fin, en donde la pelvis es ancha y baja, así como las inserciones de los fémures son más oblicuas en esta que en el hombre. En esta lámina resumo las diferencias sexuales en todo el esqueleto para en las siguientes ir particularizando cada región. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.